Continuamos con un tema un tanto peliagudo para muchos, las matemáticas y los números. Según el informe PISA, España se encuentra 10 puestos por debajo de la media de la OCDE en competencia matemática. Y es que el tópico de que esta materia es aburrida parece estar bastante instalado en nuestro país. ¿Pero puede cambiar esta situación? Cada vez son más los expertos que aseguran que sí, que existe otra manera de enseñar matemáticas en las aulas y que si nos fijamos a nuestro alrededor, esta disciplina se encuentra más presente en nuestras vidas de lo que nos imaginamos. ¿Alguien no tiene ya todo súper correcto? Yo. Vale, él tiene problemas, ¿me ayudáis? Pero tiene que ser así, ¿no? A ver. Segundo de la ESO en un instituto de Badalona. Los alumnos aprenden estadística de un modo poco convencional. Primero, utilizan la edad de sus compañeros y familiares para elaborar un gráfico. Mientras lo hacen, surgen dudas que solucionan entre ellos y al final es la profesora quien los corrige. Todo esto con la ayuda de las nuevas tecnologías. No es tanto que tu profesor te explique más bien o más mal, sino que tú estás haciendo actividades y que eres tú que lo estás aprendiendo. Porque seguramente para aprender, hasta que tú no realizas la acción, no te das cuenta de si lo estás aprendiendo. Y qué mejor que aprender sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Que las matemáticas que hacemos son matemáticas reales, no son definiciones abstractas, no son teoremas, no son fórmulas porque sí, sino que son las matemáticas que nos encontramos en la calle. Es decir, que delante de una noticia de televisión, delante de una noticia de internet, leyendo un diario, etcétera, si le salen datos y le salen números, sepa interpretar estos números y sepa interpretar estos datos. Esta metodología nació en la década de los 70 en Holanda. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 que se desarrolló con más fuerza en nuestro país, coincidiendo con la puesta en marcha del informe PISA, el programa que analiza el rendimiento de los estudiantes de unos 60 países. Las pruebas PISA no preguntan a los chicos que sepan resolver una ecuación o que sepan representar una recta o que sepan hacer unos cálculos, sino que todas las pruebas PISA de matemáticas están contextualizadas. Son problemas concretos, con un contexto más o menos real o forzado, a veces el contexto es un poco forzado, pero siempre son matemáticas realistas, que se les llama. Pero, ¿cómo responde el alumnado a esta manera de acercarse a las matemáticas? Yo creo que ellos están aprendiendo. O sea, lo más importante es que tú, como alumno, estés en clase y tengas sensación de que aprendes. Es una manera buena, pero si no lo controlas bien es bastante difícil de hacer. Es más práctico porque nosotros estamos más integrados que en el ordenador, pero a mí me gusta la manera de aprender. Una manera que tiene un objetivo claro, que cuando el alumno salga por esa puerta sepa enfrentarse a los números que se encontrará en su día a día. Bueno, pues no le tengan miedo, que vamos a hablar de matemáticas. Pónganse cómodos. Hoy contamos con la presencia de María Jesús Carro, catedrática de análisis matemático, imparte docencia en la Universidad de Barcelona, preside actualmente la Comisión del Centenario de la Real Sociedad Matemática Española. Nos acompaña también Raúl Ibáñez, profesor en la Universidad del País Vasco, doctor en matemáticas por dicha universidad. Ha recibido el premio de divulgación científica José María Sabirón y dirige el portal Divulgamat, centro virtual de divulgación de las matemáticas. Por último, nos acompaña Fernando Blasco, doctor en ciencias matemáticas, profesor de matemáticas aplicadas de la Universidad Politécnica de Madrid y mago aficionado. Ha escrito el libro Matemagia, en el que explica la unión de las matemáticas y la magia. Le pediremos después, Fernando, que nos lo demuestre. Muy buenas tardes a los tres. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es curioso, ¿no? Porque ¿creen ustedes que existe una ignorancia generalizada sobre las matemáticas científicas, ¿no? Porque parece que es un hecho que socialmente no está mal visto. Un error, un primer error. Bueno, yo no diría que hay una ignorancia generalizada. Al menos no me atrevería a decirlo así. Sí que es cierto que hay un cierto desconocimiento en materias científicas y lo que sí que es verdad es que hay mucha gente que no tiene ningún pudor en reconocerlo públicamente, precisamente por lo que has dicho, porque socialmente esto no está mal visto. ¿Es un error? Hombre, yo creo que es una cosa en la que tenemos que mejorar si queremos seguir progresando. Lo que para mí sí que sería una equivocación es transmitir esta actitud a nuestros hijos. O sea, yo creo que ser ignorante en una materia no es no saber una cosa en un determinado momento, porque eso nos pasa a todos. Para mí ser ignorante en una materia es una falta de inquietud por aprender.
Y hoy en día, que el acceso a la información está al alcance de todos, pues hay que inculcar a nuestros hijos la inquietud por aprender. Raúl. Hombre, yo creo que en España lo que tenemos es una cierta falta de tradición científica y particularmente matemática. Y eso lo que hace es dificultarnos un poco a veces el avance y que la sociedad entienda algunas de las cosas que se están haciendo. Yo, bueno, suelo poner un ejemplo, que esto es como un campo lleno de hierba, que cuando está pues tan alta pues es difícil caminar por ella, ¿no? Pero cuando ya hay caminos pues es muy fácil transitarla. Y eso es un poco lo que nos pasa en nuestra sociedad, que aún somos muy jóvenes. Ahora se está haciendo una buena investigación, se está mejorando mucho en educación y estamos haciendo una divulgación yo creo que interesante, pero nos falta la tradición y eso hace que sea un poquito más duro. Fernando. Sí, es cierto. Eso, en España muchas veces las matemáticas, vamos, en España y también en otros sitios, las matemáticas es algo que cuesta. Y a veces, pues los padres también han dicho a los hijos que a ellos se les daba mal, los hijos lo asumen, inmediatamente no se enfrentan a los problemas. Entonces es muy importante la educación en los más jóvenes y atraerles hacia las matemáticas, pues con cosas, pues más o menos divertidas, entretenidas, y eso sí, tienen que trabajarlas, hacer, pues bueno, son duras y hay que practicar como todas las disciplinas, pero sobre todo es atraer a la gente hacia la disciplina, hacia la materia, porque si uno no le gusta o tiene prejuicios, nunca va a poder entender las matemáticas. Y es necesario porque en todos los hechos de nuestra vida estamos encontrando matemáticas. Bueno, por eso no llegamos a la media del OCDE en comprensión matemática, según el último estudio PISA. Bueno, a mí aquí sí que me gustaría aclarar una cosa, porque esto es una cosa que se ha dicho muchas veces, que no llegamos. Y es verdad que los resultados así lo demuestran, pero en los ejercicios del informe PISA las preguntas se dividen en preguntas de nivel bajo, nivel medio o nivel alto. Y lo que sí que creo que es importante que se sepa es que en las preguntas de nivel bajo y nivel medio hemos estado a la altura de los países del entorno. El problema ha sido que en las preguntas de nivel alto nuestros chavales, digamos, han fallado más que en la OCDE, ¿no? Y yo a esto sí que le veo una justificación, porque es que el sistema educativo español no atiende a lo que nosotros llamamos la diversidad por arriba. Cuando uno habla de atender a la diversidad, pues lo primero que pensamos es que si a un chaval le cuesta las matemáticas, pues hay que prestarle una atención especial. Y eso, por supuesto, ha de ser así. Pero también es verdad que hay muchos chavales que intelectualmente pueden crecer mucho y lo que no puede ser es que se les ponga una pesa y que se les impide crecer, ¿no? Eso es lo que llamamos atender a la diversidad por arriba y en este sentido hemos de mejorar. Pues hombre, a mí me gustaría comentar, yo no soy un experto en educación, pero sí es cierto que cuando yo veo, digamos, uno de los casos importantes como es el de Finlandia, yo creo que en Finlandia, por ejemplo, hay un cierto respeto por lo que es la propia educación y por lo que son los educadores. Y en España yo no digo que nos trate mal, obviamente, pero sí creo que no hay ese respeto. Por ejemplo, en Finlandia, cuando un alumno es muy brillante, muchas veces le ofrecen primero ser profesor. Aquí es al revés, pero ¿cómo te vas a quedar de profesor? No, socialmente no está tan bien visto. Yo creo que eso sería un paso también importante. Y otra cosa que me gustaría matizar es que no solo fallamos en comprensión matemática, también fallamos en comprensión lectora, lo cual hace que realmente la cosa se complique más, porque tenemos, en el problema de las matemáticas tenemos el propio lenguaje que utilizamos para expresarnos y para entender las cosas, el lenguaje matemático, y obviamente las matemáticas son abstractas, pero el problema no es solo matemático, sino que tiene más que ver un poquito con la educación. Sí, también hay una correlación entre los estudiantes que van bien, me refiero a los primeros años, van bien en matemáticas y van bien en lengua. Y es necesario. Estos, bueno, pues son chicos que en matemáticas primero se necesita comprender el problema y luego buscar los métodos adecuados para resolverlo. Lo que decía María Jesús, yo estoy totalmente de acuerdo, uno de los problemas fundamentales que hay es cómo tratar a los alumnos brillantes, vamos a llamarlos así, o interesados, o el nombre que queramos utilizar, para que se motiven en las matemáticas o en otras materias. Normalmente hay alumnos más capaces que se aburren y entonces empiezan a tener malas calificaciones. Y eso, un país que quiera avanzar, bueno, pues también es necesario que estos alumnos tengan su tratamiento especial y hay programas que están funcionando como el programa Stalmat, que a alumnos más capaces, bueno, pues les da no una ración extra de matemáticas, sino otro tipo de problemas y permite que se estimulen. Claro, todavía no se da con la fórmula de cómo motivar a la gente joven, a los alumnos, para romper el tópico, ¿no?, de que las matemáticas son aburridas, que solamente son para personas aplicadas. María Jesús. Bueno, vamos a ver. La motivación es algo muy personal. Dos niños distintos se pueden motivar de maneras muy distintas. Entonces sí que es verdad que hay ocasiones en las que un profesor puede encontrar la manera de motivar
a una clase entera. Yo, por ejemplo, creo, y así también hago referencia al vídeo que habéis puesto, ¿no? a la profesora Guevara, cuando ha hablado del tipo de problemas, por ejemplo, que se hacen en el informe PISA, que son problemas reales, ¿no? Porque, digamos, hay que contextualizar los problemas de matemática. Yo, por ejemplo, voy a poner un caso que yo creo que esta semana se tendría que hablar en los colegios. Esta semana tenemos el caso del terremoto de Lorca, ¿no? Que efectivamente nos ha afectado a todos muchos y en un colegio está claro que es un tema del que se tiene que hablar. Y una manera, por ejemplo, de quizá hacer un apoyo moral a los habitantes de Lorca, pues es estudiando un poco a Lorca, ¿no? Su población, por ejemplo, si queremos explicar la escala Richter, si queremos explicarle a los alumnos cómo funciona la escala Richter, le tenemos que explicar el logaritmo. Si uno llega a una clase definiendo lo que es el logaritmo, pues habrá chavales que no se sentirán motivados. Pero si tú en este momento les hablas de la escala Richter y les explicas que es una escala logarítmica y en qué se diferencia un terremoto de magnitud 5,1 o de 1 o de 6, les estás introduciendo el logaritmo de una manera muy natural y seguro que los chavales lo entienden mucho mejor. Pero insisto que de explicar las matemáticas de esta manera hay que entender que no es tan fácil porque hay unos temarios rígidos que hay que cumplir, hay unas pruebas externas que hay que superar. Por ejemplo, hemos hablado antes del informe PISA, por ejemplo, vamos a hablar de la selectividad. La selectividad la aprueban más del 90% de los estudiantes. ¿Por qué? Porque se les prepara para ese tipo de exámenes. ¿Por qué hemos fallado en el informe PISA? Porque no les preparamos para ese tipo de exámenes. Son exámenes muy distintos. También la profesora Guevara en el vídeo lo ha comentado, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que les explicamos a los alumnos el perímetro. Pues en un examen de selectividad se les diría, calcula el perímetro de estas figuras, y seguro que lo harían. Y en un examen de PISA, pues les dicen que hay un jardinero que tiene una valla de madera, que quiere bordear un jardín, y si es posible o no es posible que bordeen el jardín. Y concretamente, esto no me lo estoy inventando, esto es un problema de PISA, y en el problema se les dice bordear el parterre de un jardín. Bueno, pues yo he hecho la prueba con un estudiante de 15 años, le he dado el ejercicio, y lo primero que ha hecho ha sido quedarse parado. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que no sé qué significa parterre. Entonces, aquí tenemos un problema, es lo que también decía Raúl sobre la comprensión lectora. Porque tú en un momento determinado no sabes lo que significa una palabra, no te puede impedir resolver un problema que es de lógica. O sea que yo creo que lo que hay que trabajar es a enseñarles a pensar con lógica, ¿no? Porque ese es el objetivo que creo que tenemos todos, ¿no? Que nuestros chavales piensen, que se den cuenta de lo importante que es pensar y que disfruten pensando. Claro, a través de la magia también es un buen método, ¿no?, para enseñar las matemáticas. Fernando, tú hablas de que las matemáticas y la magia son complementarias y defines un término, ¿no? Bueno, matemagia, no es mío. ¿No? El término es de Martin Gardner, por lo menos, o incluso anterior, pero Martin Gardner era una persona que no era matemático. Él, bueno, pues estudió filosofía y periodismo también, y era la persona que escribía la columna de juegos matemáticos en la revista Scientific American. Durante, bueno, pues muchos años estuvo escribiendo una columna que ha sido muy buena, y quizás yo soy matemático porque me regalaron un libro de Martin Gardner cuando estaba estudiando en primero de BUP, y él además era también mago aficionado. Entonces, yo ahí ha seguido un poquito los pasos. Justo, el término no es original, se debe a él, y él, pues yo creo que muchos matemáticos actuales pues leíamos cuando éramos más jóvenes sus columnas, y nos llevó a esta ciencia pues porque él, aunque no sabía de matemáticas, y eso es muy importante también, se rodeaba de unos matemáticos excepcionales. Preguntaba y él tenía esa capacidad para poder exponer cosas que a lo mejor a un matemático está muy metido en su investigación y le cuesta. Pero él tenía una facilidad estupenda para transmitir ideas complejas a términos sencillos. Fernando, ¿y serías capaz de ponernos algún ejemplo de esta matemagia? Vale, ¿sí? Vamos a intentarlo. Lo intentamos, nos ponemos de pie. Raúl, María Jesús, prestad atención. Si os parece, quedaros ahí sentados cómodamente, que nosotros enseguida estamos de vuelta. Bueno,